Hola, buenas. Mi nombre es Elma Fuentenebro y trabajo como técnico de operaciones en el Centro de Defensa Forestal del Pedroso, en la Sierra Norte de Sevilla. En este capítulo vamos a ver qué herramientas manuales solemos usar en la extinción de incendios forestales. Para ello, seguiremos el índice que tenéis en pantalla. Comenzaremos viendo los principios básicos de la extinción de los incendios forestales y seguiremos con una clasificación de las herramientas, viendo sus características, qué herramientas manuales son las más frecuentes, cuáles son sus dimensiones, qué versatilidad tienen y cómo realizar un correcto mantenimiento de las mismas. Comenzamos repasando el triángulo del fuego. Este está formado por tres elementos: por el calor, por el comburente u oxígeno y por el combustible o vegetación. ¿Y por qué hablamos del triángulo del fuego? Pues porque cada herramienta manual actúa sobre uno de los lados del mismo, bien eliminando el oxígeno, bien eliminando el combustible o bien reduciendo el calor. Incluso nos vamos a encontrar herramientas que actúan sobre dos o sobre tres de los lados del triángulo. Antes de pasar a ver herramienta tras herramienta, vamos a citar cuáles son las características comunes que las herramientas forestales poseen. Nos vamos a encontrar herramientas simples, que son fáciles de transportar, que son fáciles de mantener, que duran en el tiempo, son versátiles y además ergonómicas. ¿De qué herramientas estamos hablando? Pues hablamos de los podones, del extintor de mochila, del batefuegos, del pulaski, de la pala, del macleo, de la azada, de la antorcha de goteo y del gorgui. Y también acabaremos la presentación viendo los extintores de explosión. Todas las herramientas, como hemos comentado, tienen en común que actúan sobre uno de los lados del triángulo del fuego. Comenzamos con los podones. Los podones es una herramienta de corte. Es más o menos utilizada en función de la comunidad en la que nos encontremos y también recibe distintos nombres. La podemos ver como podón, como tajamata o como calabozo, y sus dimensiones también varían en función del lugar donde nos encontremos. Seguimos con el extintor de mochila. El extintor de mochila nos encontramos dos tipos, uno rígido y otro flexible. En la parte inferior de la diapositiva podéis ver cómo es una mochila rígida. Normalmente es de plástico más fuerte y nos la solemos encontrar de color amarillo. Y en la parte superior vemos una mochila flexible. Ambas están formadas por un depósito que varía entre los 14 y los 17 litros. Disponen de atalajes para ponerlas en la espalda y además tiene un sistema de bombeo que junto al latiguillo y a la boquilla nos proporcionan agua. Para un correcto mantenimiento de la mochila debemos tener una serie de precauciones. Generalmente es no dejar caer el extintor desde alturas que puedan estropearlo, no dejar la lanza en el suelo para evitar pisarla, no golpear la lanza, limpiar los filtros después de usarlo, especialmente si usamos agua que no esté realmente limpia. Debemos limpiar los restos de retardantes y es importante revisar a fondo al final de la campaña y almacenarlo en perfecto estado de mantenimiento y limpieza. Generalmente la mochila de extinción se usa junto con otra herramienta. Un buen tándem lo formaría con el batefuegos, es decir, delante trabaja el extintor de mochila para bajar intensidad de llama y detrás va trabajando el batefuegos. Una mochila de extinción es muy utilizada en fuegos incipientes, junto a barreras de líneas de defensa o caminos, en quemas de ensanche y contrafuegos, en líneas a dos pies y en trabajos de remate y liquidación. El batefuegos. El batefuegos es una herramienta formada por un mango metálico y una pala de goma. Lo solemos usar en frentes de poca intensidad de llama. Es útil como herramienta complementaria en quemas de ensanche y contrafuegos, y al igual que la mochila extintora, no suele utilizarse como única herramienta. ¿Qué precauciones debemos tener con el batefuegos? No pisar el mango, no utilizarlo como bastón o cayado, protegernos adecuadamente la cara y los brazos y vigilar el apriete de tuercas. Continuamos con un grupo de herramientas válidas para cortar, raspar y sofocar. Son herramientas formadas por un astil de madera y un cabezal metálico. En primer lugar tenemos el pulaski, también conocido como hacha azada. Se trata de una herramienta polivalente que se utiliza para casi todos los tipos de trabajo propio de incendios. Aporta tierra por excavado para sofocar llamas, corta y roza combustible, o cava y roza puntos calientes. Este tipo de herramienta se usa en la apertura de líneas de defensa.
Para un correcto cuidado, debemos mantener un buen afilado, tanto del lado donde se encuentra la azada como del lado opuesto donde se encuentra el hacha. Debemos también tener el astil en buen estado, por ejemplo, revisar que no existan astillas, y además debemos transportarlo y depositarlo adecuadamente. Existen dos tipos de Pulaski, cuya diferencia principal es el peso. Aquí podemos ver la pala forestal o palín forestal. La diferencia con una pala normal es que es afilada en los bordes, de tal manera que nos permite cortar y rozar el combustible ligero. Asimismo, la pala forestal nos sirve para lanzar tierra o para cavar y rozar puntos calientes. Es una herramienta muy útil en zonas costeras, debido a que el terreno es más afable. El mantenimiento es el mismo que el que veíamos para el Pulaski. Debemos mantener un buen afilado, debemos tener el astil en buen estado y transportarlo y depositarlo adecuadamente. Pasamos al macleo. Es una herramienta polivalente, cuyo cabezal está formado por un lado por un rastrillo de 6 dientes triangulares y en el opuesto una azada, de tal manera que nos sirve para rozar y raspar el combustible, así como para rozar puntos calientes. Es una herramienta muy útil cuando realizamos una línea de defensa y que ésta la vaya cerrando. Sus cuidados, por los mismos que habíamos visto en las herramientas anteriores: mantener un buen afilado, tener el astil en buen estado y transportarlo y depositarlo adecuadamente. Es el turno de la azada. Quizás sea la herramienta más usada dentro del dispositivo Infoca. Nos sirve para cortar y rozar combustible, nos sirve para cavar y raspar hasta suelo mineral y nos sirve también para la roza de puntos calientes. Para mantenerla, debemos mantener también un buen afilado, tener el astil en buen estado y transportarlo y depositarlo adecuadamente. En la diapositiva podéis ver los distintos tipos de azada que nos podemos encontrar. Son distintos tipos de cabezal con sus diferentes pesos. La antorcha de goteo. La antorcha de goteo es una herramienta que se emplea en quemas controladas prescritas, para realizar quemas de ensanche en incendios o para realizar contrafuegos. Se trata de un depósito para combustible de aluminio con un asa tubular también de aluminio. Tiene un tubo de salida de combustible con un bucle para evitar la entrada de la llama al depósito, una tapadera con anillo de cierre y una boquilla y quemador con mecha. En el depósito, la mezcla está formada por 2/3 de gasóleo y 1/3 de gasolina. Para un correcto cuidado de la misma, debemos mantenerla limpia interior y exteriormente, y además debemos mantener la mecha del quemador en buen estado, y asimismo debemos transportarlo y depositarlo adecuadamente. Pasamos a ver el Gorgi. Quizás sea una de las herramientas de última incorporación en el mercado forestal. Está formada por un astil de madera y un cabezal metálico. En este caso, el cabezal metálico está compuesto por un núcleo en el que se colocan 4 caras diferentes. Tenemos 4 herramientas en una. Es una herramienta polivalente que nos sirve para cortar y rozar combustible, para cavar y raspar suelo mineral y para rozar puntos calientes. En función del terreno donde nos encontremos, utilizaremos una cara u otra. Así, por ejemplo, en terrenos pedregosos utilizaremos la azada más estrecha, mientras que en terrenos orgánicos y más afables utilizaremos la azada de mayor longitud. También tenemos un rastrillo. En este caso, los cuidados que debemos mantener no difieren de las anteriores, pues también tenemos que tener un buen afilado, el astil comprobar que está en buen estado y transportarla y depositarla adecuadamente. Llegamos a la última herramienta manual de esta presentación. Son los extintores de explosión. Se trata de un recipiente cilíndrico de color naranja y de material plástico, en cuyo interior existe un líquido formado por un 80% de agua y un 20% de retardante. Tienen aproximadamente una capacidad de 4 litros. Dentro también existe un cilindro herméticamente cerrado con un explosivo en su interior, una carga explosiva de unos 20 gramos de pólvora y una mecha rápida recubierta por una funda plástica. Además, los extintores de explosión disponen de un asa de plástico para el transporte y un protector de plástico en el extremo de la mecha que retarda la ignición de la misma. En la diapositiva podéis ver los 2 modelos que se usan en el dispositivo Infoca. Antes de pasar a ver cómo se usa esta herramienta, cabe destacar que se considera una tarea crítica dentro del dispositivo Infoca. Esto quiere decir que únicamente personal perfectamente adiestrado y perfectamente formado puede hacer uso de ella. Al principio
Comenzamos la presentación viendo el triángulo del fuego y decíamos que había herramientas que actuaban sobre los 3 lados del mismo. Esta es una de ellas. Así, la detonación del cartucho crea alrededor un déficit de oxígeno que al ser desplazado bruscamente por la explosión. La energía liberada genera una fuerza de dispersión radial que cortan en parte la continuidad del combustible. Y por último, la dispersión de la mezcla retardante provoca una irrigación de los materiales contiguos enfriando e ignifugando la zona. Los extintores de explosión son válidos tanto para usarlos en ataque directo como en ataque indirecto y también son muy efectivos dado que se trata de una acción rápida en focos incipientes. Comenzaremos viendo cómo se realiza el ataque directo. Antes de realizar este ataque es importante determinar el lugar óptimo donde se deben colocar. Debemos valorar la evolución del frente, puntos de extinción rápida que puedan ir a peor, concentraciones de combustible cerca del frente, zonas donde es necesario reducir la intensidad de llama para poder entrar a trabajar en ataque directo con herramientas, o bien para pasar a la zona segura situada en el quemado. Es importante que revisemos qué tipo de vegetación existe, pues nos debe permitir la movilidad del operario. Una vez coloque la bomba, debe permitirle salir. Por lo tanto, debemos tener establecida una ruta de escape. Debemos tener en cuenta también cuántas bombas puede llevar cada operario. Pues más o menos el peso oscila entre los 5 kilos. Como hemos dicho, es importante determinar el lugar óptimo donde se debe colocar. El personal debemos considerar la posición del mismo que está trabajando en la zona, tanto el que interviene en la colocación de las bombas, que se llama colocador, como aquel que la abastece, que se llama abastecedor. Se debe además informar a todo el personal de que se está trabajando con extintores de explosión, para lo cual se utilizará la voz bomba. Y además es importante que cuando estas explotan, debemos llevar el conteo de las que van explotando. Las bombas nos sirven para apoyar a otros medios. Nos sirven para trabajar en tándem con herramientas manuales, con medios aéreos o con autobombas. En el caso de ataque indirecto, debemos tener en cuenta si ha quedado algún extintor sin explotar. De ahí que sea importante contar las explosiones que vamos escuchando. El riesgo es concretamente que explote cuando vayamos a recogerlo o mientras estamos demasiado cerca del mismo. Puede darse la situación de que el fuego finalmente no haya quemado la zona donde se colocó el extintor, o puede ocurrir que habiéndose quemado dicha zona, el extintor haya permanecido sin explosionar. Si el extintor está colocado en zona no quemada, se puede recoger sin peligro. Pero ojo, si está colocado en zona quemada y que ha quedado sin explosionar, estamos realmente en una situación de peligro. Cuando se realiza un ataque indirecto con extintores de explosión, la técnica normalmente empleada es colocar una serie de extintores dispuestos en la línea por donde previsiblemente va a progresar el incendio, tal y como podemos ver en la imagen de la diapositiva. Es importante que las mechas deben estar extendidas en dirección al incendio. En la aplicación de esta técnica hay que ser especialmente cuidadoso en contar cuántos extintores se han colocado y del mismo modo e inexcusablemente contar, como hemos comentado, cuántos extintores han explosionado. Existe un riesgo importante de que algún extintor quede sin explotar, en cuyo caso habrá que dejarlo en el sitio donde se colocó, refrescar la zona con agua y mantenerse a una distancia de seguridad de al menos 15 metros. Es la imagen que veíamos en la diapositiva anterior. Asimismo, debemos tener en cuenta otros factores, sobre todo cuando trabajamos con extintores de explosión. Importante, estudiar el fuego y su evolución. Trataremos siempre de sacar el máximo rendimiento a cada detonación. Hay que tener en cuenta también el suelo, la pendiente, la pedregosidad. Hay que vigilar que no rueden los extintores y que además no se colocan en zonas donde pueden saltar muchas piedras. Al fin y al cabo pueden ser proyectiles para las personas que estamos trabajando en la extinción de ese incendio. Debemos colocar y verificar el EPI. Es nuestra última barrera de protección para el individuo que coloca los extintores de explosión. Por lo tanto, debemos llevar casco, gafas de protección, protectores auditivos, cubrenucas, guantes de extinción, camisa y pantalón ignífugos y botas de extinción forestal. Para preparar el extintor debemos liberar y comprobar la mecha. Y como hemos ido comentando, avisar de su colocación. El personal que esté trabajando con los extintores debe disponer de emisoras para garantizar la comunicación. En último lugar, procedemos al remate, en el que debemos esperar a que hayan detonado todos los extintores colocados. Recordad, hemos ido contando las detonaciones que hemos ido escuchando. A modo de resumen, aquí veremos la seguridad que hay que tener en la utilización de extintores de explosión. No encender jamás la mecha de forma manual. Recordad, se trata de una mecha rápida. No debemos usar extintores en mal estado ni caducados. Debemos retirarnos al menos 15 metros hasta que se produzca la detonación.
Nos tenemos que asegurar que todas las bombas colocadas han explotado. En caso contrario, comunicarlo a todo el personal. Recordad, contamos el número de explosiones que escuchamos. Jamás intentaremos prender bombas no detonadas. No intentaremos detener extintores rodantes que hayan estado en contacto con zonas calientes. No sabemos cuándo van a explotar. Designaremos claramente las funciones de cada operario. Vamos a tener dos, aquellos que colocan y aquellos que abastecen. Extremaremos las precauciones al retirar extintores que hayan estado en zonas calientes. No caminaremos nunca con la mecha fuera del receptáculo, en el cual viene almacenada. En caso de rotura, evitaremos el contacto con el líquido y que nos toque la piel, los ojos o las mucosas, ya que puede producir irritaciones. Y los extintores de explosión tienen que ser colocados, nunca arrojados. Por último, terminamos la presentación viendo cómo realizar un correcto mantenimiento de las herramientas. Repasamos lo que hemos visto en cada herramienta. Debemos lavar y secar las herramientas tras cada uso. Revisar los filos, que no haya grietas. Revisar los astiles, nudos, astillas, diferentes ajustes. Mantener los filos con limas. Es interesante pintar la sección metálica de color rojo y barnizar los astiles. Colocar protectores en los filos y almacenar todas las herramientas de manera ordenada y clasificada. Pues hasta aquí el capítulo de herramientas manuales. Muchas gracias.